Bien, analicemos un poco la actividad en la que trabajamos tanto con el formato condicional como con los gráficos. El formato condicional es, lo había dicho, una manera más de, o otra forma de poder diferenciar de acuerdo a una condición establecida, como es el caso de la situación entre regular, bueno y malo, como también en el caso de los intervalos cuando hablábamos del porcentaje. Cuando aplicamos el formato condicional, lo primero que hacemos entonces es señalar el grupo de celdas al que queremos aplicar. Vamos luego a formato condicional y a la opción de administración de regla. En la opción de administración de regla vamos agregando las reglas de acuerdo a los criterios que queremos se cumplan, pero siempre tomamos la opción que dice aplicar formato condicional, aplicar formato, únicamente a las celdas que contengan. Como estoy trabajando sobre una columna de texto, el valor que voy a seleccionar es el de igual a, y puedo escribir el texto tal como se visualiza en las columnas o señalar las diferentes alternativas. Voy a ir escribiendo en este caso primero la palabra bueno, que es uno de los posibles resultados que puedo visualizar en la columna de situación 2, y establezco el formato. Supongamos en este caso un color de fondo en verde y un color de fondo en verde y una fuente en color blanco y negrita, por supuesto. Aceptamos eso y agregamos una segunda regla, también aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y como antes dije que trabajo sobre una columna de texto, lo que hago es ir incluyendo los distintos posibles resultados que pueda encontrar en esa columna. Bien, ya pusimos bueno. La otra alternativa ahora es la de regular. En el caso de regular, el formato decía que el color de relleno iba a estar en amarillo y que la fuente entonces lo vamos a dejar nomás en el color automático, pero sí en negrita, para por último aplicar una tercera y última regla en este caso con el texto malo en este caso, y en el formato sí el relleno en rojo, mientras que la fuente en un color claro, en este caso blanco, y en negrita. Bien, el resultado entonces. En este caso estuvimos aplicando la regla sobre una columna con valores de texto. Si voy a... Y entonces decía que cada uno de los resultados serán iguales a, porque es igual a un determinado texto. Si voy a trabajar con números, también puedo aplicar el formato condicional. Otra vez a la opción de formato condicional, administrar reglas. Y en la opción de nueva regla, en este caso, por supuesto que selecciono la segunda alternativa, la que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. En este caso nos decía que la alternativa era menor que 10, menor que 8, el primer intervalo. Entonces, donde dice el valor de la celda, lo que voy a seleccionar es justamente eso, menor que 8. Y en el formato, toda vez que sea menor que 8, el relleno, dijimos, era en un color verde, mientras que la fuente en color blanco negrita. Aceptamos. Vamos por la segunda regla. La segunda regla es la que nos dice aquel valor que está entre 8 y 10, entre el 8 y el 10, y en este caso el formato es el relleno en amarillo, la fuente en color negro y negrita. Y la última regla, toda vez que mi intervalo se encuentre con valores que sean mayores que
pues el 10 no estaba incluido, mayores que 10. Y en este caso el formato dirá que el relleno es en rojo y la fuente es en negrita, pero de color blanco. Entonces, el mismo resultado, con la diferencia de que en un caso aplicamos el formato condicional sobre un campo texto o columna de texto, y en la otra aplicamos sobre una columna de gráficos. Sobre una columna de números. Entonces, ahora finalmente, para la confección de gráficos, decíamos que es sumamente sencillo, pues trabajamos con un asistente, pero toda vez que querramos insertar algo a nuestra planilla, lo que hacemos es ir al menú insertar o a la pestaña insertar, y luego seleccionamos el gráfico, el tipo y el subtipo. Decía también que es indistinto que seleccione algún dato o no de mi planilla. En este caso estaba, sin darme cuenta, seleccionado una celda en blanco, por eso el resultado es un rectángulo o área de gráfico completamente en blanco, pero eso no representa ningún problema, pues la recomendación es sí o sí pasar por el botón seleccionar datos para estar absolutamente seguro que todo lo que se necesita para graficar o todo lo que es necesario para que nuestro gráfico quede lo más claro posible esté presente. Entonces presionamos el botón seleccionar datos y agregamos una serie. En este caso mi gráfico lo voy a generar a partir de la columna de porcentajes. Entonces el nombre de la serie es el título de la columna, decíamos, mientras que los valores de la serie, por supuesto, son los que corresponden a los porcentajes de gasto de marzo, en este caso, que es el que estamos graficando. Bien, como también lo que nos resta luego es, una vez que agregamos el nombre de la serie y los valores, lo que debemos también es modificar las categorías. Esto es, estos valores que estamos graficando, ¿de quiénes son? En este caso son de gastos hechos o gastos que se están controlando y que fueron hechos. Bien, finalmente el resultado de nuestro gráfico es esto. Habíamos dicho que para la clase las leyendas las debemos omitir. Para eso tenemos muchos caminos. Uno de los caminos es ir a la opción o al botón de agregar elementos de gráfico, a leyendas y marcar la opción ninguno, o simplemente marcar la leyenda y el botón suprimir. Pero entonces el gráfico ahora no me aporta ninguna información. Lo que hago es ir nuevamente al botón agregar elemento de gráfico. En este caso tomo la alternativa de etiquetas de datos y selecciono la última de las opciones. Justamente dice más opciones de las etiquetas de datos. Me va a abrir una columna, ¿sí?, en el costado de la derecha, y aquí hay hay cuadros o alternativas que necesariamente deberán estar marcadas, entre ellas el nombre de la categoría, porque el nombre de la categoría es la descripción de, en este caso, gastos, pero luego el valor o el porcentaje quedará a criterio de del que está diseñando. Ahora, lo que no debe desmarcarse bajo ningún punto de vista es la opción de mostrar líneas de guía. ¿Por qué? En este caso hay toda una serie de porciones muy pequeñas, y como la información queda un tanto confusa por estar demasiado pegados, si quisiera separar uno de los datos, al haber eliminado las líneas de guía, este dato que termino de separar no queda claro de a qué porción le corresponde. Entonces, para evitar que ocurra esto, el de tener unos datos que no sé claramente a quién corresponde, es que, como decía, para evitar esto, es que como decía,
Lo que no debo bajo ningún punto de vista hacer es destildar la opción de mostrar líneas de guías. Entonces, al tener tildado la opción mostrar líneas de guía, rápidamente puedo notar a qué porción le corresponde cada uno de los valores que en este caso, por una cuestión de espacio, los he separado. Bien, esto tiene que ver entonces con respecto a la actividad en la que trabajábamos con el formato condicional y los gráficos.